¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Yo ando muy bien, hoy les traje algo diferente, ya que en este video escucharán algunas creepypastas de Skullgirls. Bueno, ya los dejo con el video XD. Había una leyenda urbana entre los jugadores de Skullgirls, sobre un personaje secreto oculto en el juego. Se decía que este personaje era tan poderoso que nadie que lo desafiara había logrado sobrevivir para contar la historia. La búsqueda del personaje secreto se convirtió en una obsesión para muchos jugadores, y algunos afirmaban haber encontrado pistas ocultas en el código del juego. Un día, un jugador decidido a desbloquear este personaje secreto encontró un método desconocido para acceder a un nuevo modo de juego. Al seleccionarlo, fue transportado a un escenario oscuro y siniestro que nunca antes había visto. En el centro del escenario, se encontraba una figura encapuchada cubierta de sombras. Intrigado, el jugador comenzó el combate. Pero este no era como ningún otro combate que hubiera experimentado antes. Cada vez que su personaje atacaba, la figura encapuchada se regeneraba instantáneamente, sin mostrar signos de debilitamiento. Pronto se hizo evidente que este no era un enemigo ordinario. A medida que el jugador luchaba desesperadamente, la música del juego comenzó a distorsionarse y a sonar al revés. La pantalla parpadeaba intermitentemente, mostrando imágenes fugaces de rostros desconocidos y paisajes infernales. El jugador sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras luchaba por mantenerse concentrado. Después de un tiempo que parecía una eternidad, el jugador fue derrotado. La figura encapuchada se acercó lentamente a la cámara, y en un susurro siniestro, pronunció el nombre del jugador. En ese momento, la consola se apagó repentinamente, sumiendo la habitación en la oscuridad. Cuando el jugador encendió la consola nuevamente, el juego volvió al menú principal como si nada hubiera sucedido. Pero el jugador sabía que algo había cambiado dentro de Skullgirls. Desde entonces, cada vez que jugaba, tenía la sensación de que estaba siendo observado por algo más que simples líneas de código. Y la figura encapuchada, ahora conocida como el Guardián de las Sombras, seguía acechando en las profundidades del juego, esperando su próxima oportunidad para desafiar a los valientes. Hace años, un jugador ávido de Skullgirls se encontró con un cartucho misterioso en una tienda de segunda mano. El cartucho estaba en perfecto estado, pero carecía de etiquetas y cualquier indicación de qué juego era. Intrigado, el jugador decidió probarlo en su consola antigua. Al encender la consola, la pantalla se iluminó con una imagen distorsionada de un ojo. La música de fondo era ominosa y discordante. El jugador notó que en el menú principal solo había una opción: desafío final. Sin embargo, no había ningún nombre de personaje en la selección. El jugador decidió probarlo de todos modos, curioso por ver qué tipo de desafío final enfrentaría. Se encontró en un escenario oscuro y sombrío con solo una figura en el centro. Era una versión distorsionada de su personaje favorito del juego, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. El combate comenzó, pero algo estaba terriblemente mal. Los movimientos del personaje eran lentos y torpes, como si estuviera luchando contra su voluntad. La música se volvió más intensa, llenando la habitación con una sensación de terror palpable. Con cada golpe que el jugador asestaba, la figura en la pantalla emitía un chillido distorsionado. Cada vez que recibía un golpe, la imagen se volvía más borrosa y grotesca. El jugador comenzó a sentirse incómodo, como si estuviera siendo observado por algo más que el juego. Finalmente, el personaje en la pantalla se detuvo y miró directamente a la cámara. Los ojos del jugador se encontraron con los ojos vacíos en la pantalla, y una sensación de frío lo invadió. La pantalla se volvió negra, y el jugador se encontró incapaz de moverse o apagar la consola. Cuando finalmente recuperó el control, el juego había desaparecido del cartucho, como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces, el jugador ha sentido una presencia inquietante cada vez que juega a Skullgirls, como si algo oscuro estuviera acechando en las sombras del juego.
Se rumoreaba en los foros de juegos que existía una versión maldita de Skull Heroes, una copia oscura del juego original que había sido enterrada en los rincones más profundos de internet. Se decía que esta versión alterada estaba plagada de horrores indescriptibles y que solo los más valientes se atrevían a descargarla. Un jugador decidido, obsesionado por encontrar la verdad detrás de estos rumores, finalmente descubrió un enlace oculto que conducía a la descarga de la versión maldita del juego. Sin dudarlo, descargó el archivo y comenzó a jugar, sin tener idea de la pesadilla que estaba a punto de desencadenar. Al iniciar el juego, fue recibido por una pantalla de título distorsionada, con imágenes retorcidas y música inquietante que perforaba sus oídos. El menú principal estaba lleno de opciones extrañas y ominosas que no existían en el juego original. Intrigado pero nervioso, el jugador seleccionó el modo historia y comenzó su viaje. Sin embargo, en lugar de los coloridos escenarios y personajes familiares, se encontró inmerso en un mundo de pesadilla. Los personajes estaban deformados y retorcidos, con ojos vacíos y sonrisas macabras que parecían seguirlo a donde quiera que fuera. A medida que avanzaba por los niveles, los encuentros con los oponentes se volvían cada vez más perturbadores. Los movimientos de los personajes eran erráticos y violentos, con ataques que parecían desafiar las leyes de la física. Los gritos de los personajes resonaban en sus oídos, llenándolo de una profunda sensación de terror. Pero lo peor estaba por venir. En el clímax del juego, el jugador se enfrentó a un enemigo final que no tenía nombre ni forma definida. Una masa informe de sombras y susurros que parecía devorar la realidad misma. Cada golpe que el jugador intentaba asestar era en vano, mientras la criatura se regeneraba y crecía más fuerte con cada ataque fallido. Finalmente, en un último acto de desesperación, el jugador logró destruir la criatura, pero a un costo terrible. La pantalla se llenó de estática y la consola emitió un zumbido ominoso antes de apagarse por completo. Cuando el jugador volvió a encender la consola, la versión maldita de Skull Heroes había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo el recuerdo de una experiencia terrorífica que nunca olvidaría. En una noche oscura y tormentosa, un grupo de amigos se reunió para una sesión de juego de Skull Heroes. Emocionados por la perspectiva de una noche llena de diversión y emoción, encendieron la consola y se sumergieron en el mundo del juego. Sin embargo, lo que comenzó como una noche de entretenimiento pronto se convertiría en una pesadilla que ninguno de ellos podría olvidar. Mientras jugaban, comenzaron a notar que algo estaba terriblemente mal con el juego. Los gráficos comenzaron a distorsionarse, los personajes se movían de manera errática y la música se convirtió en una cacofonía discordante de sonidos ominosos. Pero lo más aterrador de todo fue cuando uno de los jugadores descubrió un personaje secreto que nunca antes habían visto en el juego. El personaje era una figura encapuchada con ojos brillantes y una sonrisa retorcida que parecía seguirlos a donde quiera que fueran. Intrigados pero perturbados, decidieron seleccionar al personaje y enfrentarse a él en un combate 1 a 1. Lo que no sabían era que estaban desatando una fuerza oscura más allá de su comprensión. A medida que avanzaban en la pelea, la habitación comenzó a llenarse de una sensación de opresión y miedo. Las luces parpadeaban intermitentemente, y los sonidos de la tormenta afuera parecían sincronizarse con los eventos del juego. Los amigos se miraron nerviosos, preguntándose si lo que estaban experimentando era real o simplemente una ilusión. De repente, la figura encapuchada en la pantalla cobró vida, saliendo del televisor y materializándose en la habitación. Los amigos gritaron de terror mientras la figura se acercaba lentamente, emitiendo un zumbido siniestro que resonaba en sus oídos. Estaban atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. Desesperados por encontrar una salida, intentaron apagar la consola, pero nada funcionaba. La figura encapuchada se rió con malicia, revelando su verdadera forma, una entidad oscura y sin rostro que se alimentaba del miedo y la desesperación de sus víctimas. Los amigos se aferraron unos a otros, sabiendo que su destino estaba sellado. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, la habitación se llenó de una luz cegadora y el sonido ensordecedor de un zumbido intenso. Cuando los amigos abrieron los ojos, se encontraron en un lugar extraño y desconocido, rodeados de luces parpadeantes y figuras distorsionadas que parecían moverse en el borde de la realidad. Se miraron entre sí, sin comprender lo que acababa de suceder. ¿Dónde estaban? ¿Y cómo iban a regresar a casa?
Pero antes de que pudieran encontrar respuestas, una voz susurrante resonó en sus mentes, prometiendo un destino aún más oscuro y retorcido que el que habían dejado atrás. Y así, los amigos se encontraron atrapados en un ciclo interminable de terror y locura, con Skull Hills como su única conexión con el mundo que alguna vez conocieron. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza siempre brilla, aunque sea como una chispa fugaz en la noche eterna. Advertencia. La siguiente historia contiene contenido perturbador y gore. En una noche de luna llena, un solitario jugador se sumergió en una sesión nocturna de Skull Hills, buscando escapar de la monotonía de su vida cotidiana. Sin embargo, lo que encontró en el juego fue mucho más que una simple distracción. Fue una experiencia que lo llevaría al borde de la locura. Mientras exploraba los oscuros rincones del juego, el jugador descubrió un nivel secreto oculto detrás de una serie de complejos acertijos. Intrigado por la posibilidad de desbloquear contenido oculto, decidió adentrarse en lo desconocido. El nivel secreto era una pesadilla hecha realidad, un escenario oscuro y claustrofóbico, donde las paredes parecían palpitar con vida propia. Los personajes enemigos eran grotescos y deformes, con extremidades retorcidas y rostros distorsionados que emanaban una aura de maldad pura. A medida que el jugador avanzaba, los encuentros con los enemigos se volvían cada vez más sangrientos y violentos. Los golpes eran brutales y despiadados, y el suelo se empapaba rápidamente con la sangre de los caídos. Pero lo más perturbador de todo fue cuando el jugador descubrió una sala secreta oculta en el corazón del nivel. En la sala, se encontró con una escena macabra. Cuerpos mutilados yacían esparcidos por el suelo, con vísceras arrancadas y sangre aún goteando de sus heridas. El jugador sintió un nudo en el estómago mientras se daba cuenta de que estaba presenciando algo más que simples gráficos de videojuegos. Esto era real, tangible, visceral. Horrorizado pero fascinado, el jugador continuó explorando la sala, buscando respuestas en medio del caos. Fue entonces cuando descubrió una figura encapuchada de pie en un rincón oscuro, observándolo con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Antes de que el jugador pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre él, emitiendo un grito ensordecedor que resonaba en sus oídos. El jugador luchó desesperadamente por liberarse, pero era inútil. Estaba atrapado en la pesadilla más oscura que jamás había experimentado. Cuando finalmente logró escapar del agarre de la figura, se encontró de vuelta en su habitación, temblando y sudando profusamente. Miró su pantalla de juego, pero Skull Hills ya no estaba allí. Solo quedaba una pantalla en blanco, como si la pesadilla nunca hubiera ocurrido. Desde esa noche, el jugador nunca volvió a ser el mismo. Las imágenes de horror y gore lo perseguían en sus sueños, recordándole constantemente la oscuridad que yacía bajo la superficie del mundo del juego. Y aunque trató de olvidar lo que había visto, sabía que siempre llevaría las cicatrices de esa noche en lo más profundo de su alma. Después de años de paz relativa en New Meridian, un rumor comenzó a circular entre los habitantes de la ciudad. La Skull Hill estaba regresando. Los oscuros callejones estaban llenos de murmullos y temor, mientras la gente se preparaba para lo peor. Se decía que la Skull Hill era una entidad antigua, un espíritu vengativo que regresaba cada cierto tiempo para reclamar su lugar en el trono de la oscuridad. Los rumores hablaban de avistamientos de figuras sombrías acechando en las calles, sus ojos brillando con una luz antinatural que helaba la sangre. Los habitantes de New Meridian miraban con temor al cielo, esperando el inevitable regreso de la Skull Hill y la destrucción que traería consigo. Las autoridades intentaron calmar los ánimos, asegurando a la población que estaban tomando medidas para proteger la ciudad, pero sus palabras caían en oídos sordos. Finalmente, la noche del eclipse lunar, la Skull Hill hizo su regreso triunfal. Surgió de las sombras con una risa siniestra y una sed de venganza que consumía todo a su paso. Los cielos se oscurecieron y la tierra tembló bajo sus pies mientras avanzaba hacia su objetivo final, el Skull Earth, el artefacto de poder que la había convocado de vuelta al mundo de los vivos. Los valientes que se atrevieron a enfrentarse a la Skull Hill fueron barridos por su furia, sus cuerpos destrozados y sus almas arrancadas de sus cuerpos para alimentar su sed de poder. La ciudad temblaba bajo su reinado de terror, y solo aquellos con el coraje suficiente para desafiarla tenían alguna esperanza de sobrevivir. En una última batalla épica, un grupo de héroes se alzó para enfrentarse a la Skull Hill y detener su reinado de terror de una vez por todas.
En una batalla que sacudió los cimientos de la realidad misma, lograron derrotarla y sellar su poder, liberando a New Meridian de su oscura influencia una vez más. Pero, como todas las leyendas, la historia de la Skull Girl nunca se olvidaría por completo. En los rincones más oscuros de la ciudad, susurros de su regreso persisten, recordándoles a todos que el mal nunca descansa por completo y que la oscuridad siempre acecha en las sombras. En las profundidades ocultas de Skull Hills se esconde una historia de horror que involucra el terrible pasado de Filia Medici. Se dice que Filia, la joven con amnesia, guarda secretos oscuros que han sido enterrados en lo más profundo de su mente, esperando ser liberados. En una noche tormentosa, un jugador valiente se aventuró a desentrañar los misterios de Filia, desbloqueando archivos ocultos y revelando fragmentos de su pasado turbio. Descubrió que Filia no siempre fue la chica inocente que parece ser, sino que su historia está marcada por tragedia y dolor. Se reveló que Filia fue una vez una huérfana desamparada, criada en las calles oscuras de New Meridian. Su vida cambió para siempre cuando fue reclutada por la malvada organización Lab Zero, donde fue sometida a experimentos horribles que borraron su memoria y le dieron poderes más allá de la comprensión humana. Los experimentos dejaron cicatrices en el cuerpo y el alma de Filia, transformándola en una criatura atormentada por su propio poder. Se dice que su cabello, en realidad, es una entidad parasitaria conocida como Samson, que se alimenta de su propia energía vital y la empuja hacia la locura. A medida que el jugador profundizaba en los archivos, descubrió horrores aún más oscuros que acechaban en las sombras. Filia estaba conectada de alguna manera con la Skull Heart, el artefacto maldito que concede deseos a costa de un terrible precio. Se rumoreaba que su destino estaba entrelazado con la Skull Heart de una manera que nadie podría imaginar, y que su conexión con el artefacto estaba destinada a traer destrucción y muerte a aquellos que la rodeaban. Con cada revelación, el jugador se sentía más atrapado en un torbellino de horror y desesperación. La verdad sobre el terrible pasado de Filia era más espeluznante de lo que jamás habría imaginado, y sus acciones tenían consecuencias que resonaban a lo largo de los años, sumiendo a New Meridian en un abismo de oscuridad y desesperación. Desde entonces, la historia del terrible pasado de Filia ha sido olvidada por muchos, pero algunos aún recuerdan los horrores que trajo consigo y rezan para que nunca vuelva a despertar de su eterno sueño. Pero en los rincones más oscuros de la ciudad, susurros de su regreso persisten, recordándoles a todos que el mal nunca descansa por completo. En las sombras de la noche, entre el parpadeo de las luces de neón de New Meridian, existe un oscuro secreto que acecha en el corazón mismo de Skull Hills. Un secreto que ha estado esperando pacientemente a ser revelado, tejiendo sus hilos invisibles a través de los confines del tiempo y el espacio, atrayendo a los curiosos hacia su abismo de horror y desesperación. Comienza con una leyenda antigua, una historia susurrada entre los luchadores más valientes y los más siniestros conspiradores de New Meridian. Se dice que en los rincones más oscuros del Lab Zero, la malvada organización detrás del torneo Skull Hills, se encuentra un archivo prohibido conocido como el Libro de la Oscuridad. Este libro, una reliquia de tiempos olvidados, contiene conocimientos oscuros y secretos que desafían toda comprensión humana. Se dice que aquellos que se atreven a abrir sus páginas son consumidos por la locura, su mente destrozada por las verdades que yacen dentro. Un día, un investigador audaz descubrió la existencia del Libro de la Oscuridad y se propuso desentrañar sus secretos. A medida que se sumergía en sus páginas llenas de runas antiguas y símbolos arcanos, descubrió la verdad detrás de Skull Hills, una verdad que sacudiría los cimientos de la realidad misma. Resulta que Skull Hills no era solo un simple torneo de lucha para determinar quién controlaría el Skull Heart, el artefacto maldito que concede deseos a costa de un terrible precio. Era mucho más que eso. Skull Hills era un ritual antiguo, un sacrificio oscuro diseñado para alimentar el poder del Skull Heart y dar forma al destino del mundo. Cada participante en el torneo Skull Hills era una pieza en el juego del Lab Zero, una herramienta para desencadenar fuerzas más allá de su comprensión. Los luchadores eran elegidos no solo por su habilidad en el combate, sino por su conexión con el Skull Heart y su disposición a sacrificarlo todo por su deseo más profundo. Pero lo más aterrador de todo era el verdadero propósito del Skull Heart. Se decía que no solo concedía deseos, sino que también consumía almas, alimentándose de la oscuridad dentro de los corazones de aquellos que lo deseaban.
Cada deseo concedido venía con un precio terrible, condenando al solicitante a una eternidad de sufrimiento y tormento. A medida que el investigador profundizaba en los secretos del libro de la oscuridad, se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos. Su mente se deslizaba hacia la locura, su cordura desgarrada por las verdades insondables que había descubierto. Pero aún así, no podía detenerse. Estaba atrapado en la espiral descendente de la oscuridad, consumido por el mismo secreto que había jurado descubrir. Al final, el investigador desapareció en las profundidades del Haz-Zero, su destino sellado por el conocimiento prohibido que había descubierto. Desde entonces, su historia se ha convertido en una advertencia para aquellos que se atreven a buscar la verdad detrás de Skull Hills, recordándoles que algunos secretos nunca deberían ser desenterrados. Y así, el oscuro secreto de Skull Hills sigue acechando en las sombras, esperando pacientemente a que llegue el día en que sea revelado una vez más, consumiendo a aquellos que se atreven a buscarlo con una voracidad insaciable. Porque en el mundo de Skull Hills, la oscuridad siempre está esperando, lista para reclamar a aquellos que se aventuran demasiado lejos en sus dominios prohibidos. Bueno, gracias por ver este video, no manches, duró un montón este video, nos vemos en el próximo video, chao.